la Zona Cero. Entramos en área reservada para nuestros monográficos Zona Cero y atención al asunto que proponemos. Mito, realidad, leyenda, los Dropa. ¿Quién o quiénes crearon la historia de los Dropa? ¿Realmente fueron así? ¿Realmente esos discos existieron? Bueno, ya veréis qué monográfico tan curioso, tan interesante y qué conclusiones nos van a ofrecer Carlos Canales y Jesús Callejo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes con un disco. Vengo con un disco. Un disco grabado. Un disco este disco es un disco del universo. Sí, ya verás, ya verás. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tú vienes con traje tibetano. Sí, y con un LP debajo del brazo. Tú vienes con un LP de... bueno, tampoco vamos a comentar el LP. Agujerito tiene el disco, ¿eh? Vamos a ver si es auténtico o no, pero agujerito tiene y tiene mucho que ver además con el monográfico de esta noche. Muy bien, pues es un disco de Antonio Machín que ya pondremos en su día. Era que te dije que no lo revelaras, pero en fin. Tus gustos son tus gustos, Jesús, y yo siempre los he respetado. Como ya sabes que he tenido varias reencarnaciones, pues hombre, la de Antonio Machín también fue muy divertida. También es verdad. Bueno, pues vamos a hablar de estos angelitos, de los Dropa, que es uno de esos asuntos que ya no sabe uno qué decir. Porque claro, dices, bueno, los Dropa es como la versión Ica en tierras asiáticas, ¿no, Jesús? Una cosa así, sí. Los Dropa pues están asociados a unos misteriosos discos, a 716 en concreto, en donde hay toda una historia que habla de este pueblo misterioso llamado los Dropa. Pero si quieres, para empezar, podemos un poco contar la historia, la leyenda, que más o menos la gente conoce alrededor de estos 716 discos de Bayan Karaula, como son conocidos. Claro, ¿qué es Bayan Karaula? Estamos hablando de una zona fronteriza entre China y Tíbet, y allí va una expedición, un grupo de personas en 1938 para encontrar la prueba de la existencia de extraterrestres que nos habían visitado en un pasado remoto, según una leyenda que circulaba por aquellos contornos. Entonces, bueno, esta expedición se acerca a esta localidad, a esta zona, a esta región de Bayan Karaula en 1938. Vamos a descartar ya de posible esoterismo nazi. Sí, exactamente. Aquí no hay nazismo por medio, por ahora. Bueno, es una región totalmente desolada. De hecho, la ciudad más cercana a ella es Lhasa, en el Tíbet, y estamos hablando de 640 kilómetros. O sea, para que veas un poco la lejanía de esta zona fronteriza entre China y el Tíbet. Bueno, la cosa es que se acercan a Bayan Karaula y allí encuentran varias tumbas. Y tumbas, en concreto, en una cueva muy específica. Una cueva con unas paredes cuadradas y cristalizadas, que da la impresión de que estaban hechas, no eran naturales, sino que tenía pues toda una especie de arquitectura artificial, muy bien talladas, muy bien pulidas. Y en esa cueva inaccesible encuentran unos restos de esqueletos con unos extraños seres muy bajitos, estamos hablando de 1,20 de altura, con unos huesos muy delgados y unos cráneos enormes, macrocéfalos. ¿Cuántos esqueletos? No se especifica, hablan de varios esqueletos, sí, pero todos correspondientes a una supuesta raza de enanos. Y junto a ellos hay 716 misteriosos discos grises, de unos 23 centímetros de diámetro cada uno de ellos, con un agujerito en el medio. Y alrededor de esta especie de LPs hay una serie de runas, de palabras, de símbolos escritos que no se identifican. Bueno, pues ahí queda la cosa, ese descubrimiento del año 1938, hasta que en 1962, 5 científicos de la Universidad de Beijing, bajo la dirección del profesor Sun Un Nui, acordaros del nombre, muy importante, sí, examinan estos discos, examinan estos símbolos, y tras una larga investigación descubren el mensaje oculto que se encuentra cifrado en estos misteriosos 716 discos grises. Y lo que se describe ahí es una historia alucinante, una historia que tarda en publicarse porque la comunidad científica no acepta estas conclusiones, pero al final se sabe que estos discos están transcribiendo la llegada de naves espaciales a nuestro planeta hace ni más ni menos que 12.000 años, pilotados por una raza de seres extraterrestres llamados Dropa o Zopa, según las transcripciones, y cuando se encuentran con los habitantes, con la tribu de aquella zona, que sería la tribu de los Han, tienen sus pequeños encontronazos hasta que se dan cuenta que conviven pacíficamente, que no les quieren hacer ningún daño, y durante un cierto tiempo viven hasta que poco a poco van muriendo, sencillamente porque estos Dropa, este pueblo misterioso, no pueden reparar su nave. Al no poder escapar de la Tierra para ir a su planeta, pues quedan como una especie de civilización de raza endogámica
y cuando van muriendo les van enterrando en esa cueva junto con sus discos, donde contarían un poco toda la historia, toda la epopeya de su travesía sideral hasta llegar a la Tierra. Bueno, Carlos, pues parece una historia propia de Steven Spielberg, ¿no? Sí. La gran historia de la humanidad. Y como todo este tipo de historias siempre se complican más, porque la historia se enreda en 1979, principalmente, cuando un tal David Agamon editó un libro que él llamó Sun Gods in Exile, es decir, el exilio de los dioses del sol, que atribuía no a sí mismo, sino a las memorias o a la última obra de un supuesto investigador inglés llamado Robin Evans, que en 1947, con el objetivo de tomar información sobre este extraño suceso, en concreto más que sobre este suceso, sobre un disco que supuestamente le había comprado a un colega, había sido comprado en la India o Nepal, no indica claramente dónde, por un colega suyo en Oxford, a un polaco un polaco que se llamaba Sergei Loladov. Como David Agamon dice que no es el autor, sino que atribuye la autoría del libro a otra persona, lo interesante es saber quién es y qué hace Cyril Robin Evans, supuestamente fallecido en 1974. Al parecer, él había alcanzado esta región extrañísima de China, cerca de unos 640 kilómetros, como ha dicho Jesús, de Lhasa, pero por un terreno muy difícil, donde había llegado incluso a fotografiar el extraño aspecto que tienen las personas del lugar y los esqueletos de los supuestos humanoides que por allí habían supuestamente paseado hace unos 12.000 años. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema es que China oficialmente sigue negando durante todo el tiempo el que exista nada misterioso allí. Y aquí entra entonces una persona muy controvertida, pero que curiosamente para Jesús fue la primera persona que dio una pista indirectamente sobre que este enigma podía tener alguna anomalía. Esa persona es Sergei Kazantsev. De todas formas, Carlos, si China está negando esto, ¿dónde están los científicos que hallaron aquello? Claro, ahí está la cuestión. Contarían cosas, ahí está ¿no? la cuestión. Es decir, efectivamente, primero, el hecho de que China lo negara no significa nada. Es un régimen opresivo, oculta multitud de información, con lo cual el escenario es excelente para poder hacer una especie de envío generalizado o de creación de una especie de leyenda, puesto que nadie lo va a poder comprobar, dado que por de pronto el gobierno chino lo niega, y además se pueden manipular cierto tipo de informaciones muy raras que van llegando a la zona. Por ejemplo, en 1995 la agencia Associated Press publicó un extraño suceso, el descubrimiento supuestamente de un pequeño pueblo de seres deformes que vivía en algún lugar de las montañas de Bayan Karaula. Realmente no se refería a nadie en concreto, se refería, como se demostró posteriormente, a un problema de hambruna que había provocado la generación de malformaciones genéticas en cierta parte de la población de la zona. Bueno, independientemente de esto, cuando Kazantsev interviene, él recibe la noticia y en principio la cree. Entonces, el hecho de que Kazantsev la creyera genera un gran problema. ¿Por qué? Primero, porque de ahí se transmite a Erich von Däniken, lo cual ya está dicho todo, ya es una noticia mundial, porque lo incorporó en uno de sus libros. Y segundo, porque Kazantsev era una persona bastante respetada dentro de la Academia de Ciencias. Es cierto que muchas de las teorías de Kazantsev son difícilmente sostenibles actualmente, pero hombre, es un investigador serio y al fin y al cabo por lo menos se tenía en ese momento respetadísimo. Exacto, en aquel momento, sobre todo en los años 60, muy respetado, con lo cual esto transmitido a von Däniken pues se convierte, todas las historias que cuenta von Däniken, en una de las pocas que parece que tiene un apoyo claro y que de hecho es poco discutida durante por lo menos los años 70. Sin embargo, según va pasando el tiempo, se producen dos fenómenos. Primero, China se va abriendo a Occidente. Segundo, desaparece el comunismo después de la Guerra Fría en Rusia, con lo cual se puede acceder con mucha más facilidad a archivos y documentos y al mismo tiempo llega la tercera parte. El mundo globalizado empieza a investigar quiénes son las personas. Es decir, esto es una comunidad muy pequeña. ¿Quién es Cyril Robin Evans? ¿Dónde está su familia? ¿Quién es David Agamon? ¿Quién es Sergei Loladov? ¿Dónde está esta gente? ¿Qué han hecho? ¿Qué más han escrito? ¿Qué información nos pueden dar añadida? ¿Y dónde estaban, Jesús? Bueno, pues aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Tenemos los datos, que es un poco, grosso modo lo que acabamos de comentar, la cronología de los hechos, incluso con algún dato más que no hemos comentado, también aparecen extrañas pinturas en estas cuevas donde aparece el sistema solar y aparecen puntitos que se están representando estrellas y con 9 planetas, es decir, que parece que estaban demostrando unos conocimientos astronómicos muy avanzados. Toda la cosmogonía dropa. Exactamente. Entonces, era como la prueba indiscutible que una raza extraterrestre había aterrizado en una zona muy remota de nuestro planeta
y como recuerdo había dejado estos 716 discos, donde de alguna forma estaba contando la historia de su pueblo y la historia de su origen alienígena, ¿no? Algo sorprendente de por sí, porque estaríamos ante la piedra angular no solo de la existencia de otras civilizaciones, sino de que aquí estuvieron conviviendo durante un cierto tiempo. Bueno, cuando se empieza a analizar toda la historia con detalle, aparecen numerosas contradicciones y mentiras. Y te cuento 2 o 3 muy someras para darnos cuenta de que algo huele mal, hay un cierto tufillo podrido. De acuerdo con la historia, la expedición de 1938 fue encabezada por un arqueólogo llamado Chiputei. Bueno, no obstante, ha sido imposible encontrar ningún rastro de este hombre, como entre otros que han seguido el rastro, ya sabes, nuestro querido inveterado Chris Ovett, es uno de los que ha estado detrás de la pista y no lo ha encontrado, porque ha seguido también la pista de Gordon Creighton. Gordon Creighton ha sido el director de la revista británica Fly and Saucer Review, que investigó el incidente este y no encontró ninguna indicación de que esta expedición se hubiera realizado jamás y, por supuesto, ningún arqueólogo llamado Chiputei. Segunda prueba. Se dice que el profesor que logró traducir los símbolos de estos discos en 1962 se llamaba Sun Un Nui, como te comentaba. Bueno, este nombre es una mezcla rara, porque es una mezcla entre chino y japonés. Por lo tanto, ya hay algo sospechoso en el propio nombre. Pero bueno, podría ser posible, ¿no? Pero es que nadie ha podido tampoco constatar su existencia. No aparecen sus datos en ningún registro, ni de China, ni de Japón, ni de Rusia. Y, por último, ¿no?, por concluir con otra prueba sospechosa, es que este tal Sun Un Nui llegó a publicar un informe sobre los objetos en 1964, según la versión oficial, y dice que todos los colegas se burlaron de él, hasta el punto que este hombre se tuvo que marchar a Japón y allí murió a los pocos años. Bueno, pues no existe ni una sola copia de este informe que haya salido a la luz. Ni nadie con ese nombre murió jamás en Japón. Claro. Con lo cual... Entonces, claro, aquí empieza a haber contradicciones. Y la prueba definitiva es decir, bueno, bien, todo esto suena un poco rarillo, pero ¿los discos están o no están? Pues claro, si están, vamos a analizarlos, vamos a descubrir si el material que está compuesto no es terrestre y, por supuesto, los símbolos, esas extrañas runas, pues nos están indicando el origen de los Dropa. Bueno, y aquí entra una de las cuestiones, y es que hasta 1974 no hay nadie que dice que haya visto esos discos. Hasta ese momento todo era una leyenda, dice que habían sido custodiados en cámaras secretas. Por supuesto, el gobierno chino no tenía ningún interés en que esto trascendiera. Fíjate, un gobierno comunista encima diciendo que existe, no que exista Dios, sino que existen dioses que están haciendo de las suyas en el planeta Tierra. Pero en 1974 hay un ingeniero austriaco llamado Ernest Wegener que dice haber visto 2 de estos discos en el Museo de Banpo en Xi'an. Bueno, pero hay una pequeña característica. Estos discos es verdad que tienen un agujerito en el medio, pero carecen de runas, es decir, carecen de cualquier símbolo pictográfico. Por lo tanto, ya no estamos hablando de los discos de Bayan Karaula, una pista falsa que también nos conduce a un callejón sin salida. Pero es que hay otras 2, además añadidas. Pablo Villarrubia le comentó a Jesús hace un tiempo, y otra vez lo hablé yo también con él. Bueno, Pablo Villarrubia fue de las últimas personas que consiguió entrevistar en vida a Sergei Kazantsev. Alexander Kazantsev hace solo unos años, 2 o 3 años, poco antes de su muerte. Y entre las cosas de las que hablaron de este asunto. Y ya en aquel entonces Kazantsev estaba prácticamente convencido de que no había nada que sostuviera esta teoría. Ya la habían engañado también y que de alguna forma sobre todo porque Kazantsev estaba convencido que una pintura donde un supuesto ser sostenía un disco muy parecido que se encontró en Fergana, en Uzbekistán, en la antigua Unión Soviética, era sin lugar a dudas falsa. Bueno, a partir de ahí hay algo más. Bueno, entonces falta alguien, la persona que escribió el libro, es decir, Sun Goes in Exile, es decir, que es David Agamon. Bueno, pues David Agamon, según ha demostrado perfecta y limpiamente Chris Ovett, no ha existido jamás. Y igual que no ha existido David Agamon, puesto que en realidad es un seudónimo, Agamon, como firmó de Gaimon, es decir, de otro nombre que no tiene nada que ver, se inventó además la existencia de Robin Evans y de Lolandov, tanto del polaco que supuestamente le había transmitido el disco, lo había adquirido en Oxford, como del intrépido aventurero inglés que en el año 47 había ido al Nepal. ¿Y el libro? El libro sí existe, claro. El libro se escribe de verdad. El libro se escribe de verdad en el año 79. ¿En alguna sórdida editorial? No, pero lo que hizo Gaimon es que fue el que creó los discos. De hecho, Gaimon lo que hizo es que se lo fabricó en su casa y lo fotografió, así, literalmente. Pero los discos que encima él fabrica no tienen agujerito en el medio. Claro. Eso sí, tienen inscripciones. Entonces, no se ponen de acuerdo entre los distintos falsificadores de la historia, no se ponen de acuerdo por lo menos en que los detalles más esenciales sean comunes. Claro, ¿no? Incluso en el tiempo en que los Dropa llegaron a la Tierra hay una diferencia de miles de años, no está nada claro. Claro, por otro lado, el tal Agamon, que al final se sabe que es un seudónimo de Gaimon,
Él dice que la primera referencia de esta historia de la que él tiene conocimiento procede de 1960. Y sin embargo, él está diciendo que es en 1962 cuando ese profesor llamado Sun Un Nui es el que examina los discos y el que hace la transcripción. Por lo tanto, no coincide. Es decir, si la primera referencia es en el 60, ¿por qué dice que en el 62 es cuando se hace la transcripción de los discos? Entonces, contradicciones continuas. Lo de los Dropa es un mito creado en base al conocimiento adquirido de unos y otros, ¿no? Sí, es un típico mito de transmisión, donde todos van cogiendo informaciones de libros o de leyendas o cosas que han escuchado. Claro, lo que pasa es que hay algo curioso aquí. Hay dos cosas curiosas. Pensar decir que todo es falso, hay dos cosas curiosas. a lo mejor pienso que sería muy ingenuo. Creo, desde mi punto de vista, y un poco por la pequeña investigación que he hecho por mi cuenta, parece que en esa zona de Bayan Carola sí se encontraron unos esqueletos de una raza muy pequeñita de enanos, de estos Dropa, que convivieron en algún momento con esa tribu de los Han. Vale, que es verdad que tenían unas características genéticas un poco distintas, lo que no quiere decir que por supuesto procedieran de ningún planeta extraño, pero esos esqueletos con unas anomalías físicas distintas, además un poco de complexión caucásica también, ¿no? Pero totalmente distintos. Claro, estamos hablando de una altura de 1,20, de 1,30, por tanto muy bajitos, macrocéfalos, es lo que debió dar pie para que dijeran, bueno, pues los esqueletos en sí no nos sirve de nada, vamos a meterles aquí unos cuantos discos. Y estos cuantos discos no son discos normales y corrientes, además tienen que contar la historia con pelos y señales de su origen extraterrestre. Yo creo que las cosas se fue engordando. Igual que hablábamos con lo de las desapariciones misteriosas, como de hechos verídicos, después se van añadiendo cosas que no tienen nada que ver, pero que sencillamente sirven para vender revistas y sirven para vender libros, aquí ocurre lo mismo. Entonces le cogen por medio a Kassanset, que era un poco como el científico crédulo del momento, el Conan Doyle, en este caso de Rusia, y se lo cree, lo transmite, y a partir de ahí, pues Colosimo y todos los demás, pues lo van divulgando en sus respectivas exactamente obras. Igual que el hecho de la existencia de los dos famosos discos que fotografió el austriaco Ernst Wegener en Banpo, en Xi'an. Bueno, pues pudiera ser. No sé, yo la verdad es que encuentro pocas cosas extrañas. Lo más extraño, mira, eso se lo cita Chris Obeck en su información, aunque curiosamente a mí no me sorprende porque en cambio sí que he visto en los años 30 en revistas sobre todo americanas, además eso ya lo estudió muy bien Bertrand Matthews, la existencia de que se habla de extraterrestres pequeñitos y macrocéfalos antes de que comenciera el mito de las abducciones, que es el que de alguna manera los pone de moda en el mundo. Yo creo que no, es decir, yo tengo colección de 4 o 5 portadas americanas en los años 30 en la cual aparecen enanos macrocéfalos haciendo una especie de abducción, bueno, un poco más night, pero bueno, en esa línea y en ese estilo. Creo sinceramente que no hay nada realmente detrás del mito de los Dropa y de Bayan Carola, pero que es una historia fascinante en el sentido de cómo incluso, porque yo estoy convencido que Wegener no mintió a nadie, o sea que Wegener simplemente está en el museo y dice, ostras, 2 discos con un agujero en el centro como el de Bayan Carola. Entonces claro, hace las fotografías con una Polaroid, son borrosas, no se ven bien, llega a Europa o a Estados Unidos y esto, bueno, se difunde por todos lados. Además, fijaros en un dato muy significativo para entender a lo mejor este pequeño rompecabezas. ¿Cuándo empieza a divulgarse la historia de estos misteriosos discos de los Dropa? Justo después de que se tiene constancia de la primera abducción oficial, que es la de Betty y Bernie Hill, que ocurre en 1961, pero en 1966 es cuando se publica el libro del viaje interrumpido, donde se da a conocer un poco toda la historia con pelos y señales. Entonces, las abducciones, los extraterrestres macrocéfalos, las pruebas físicas que van dejando este tipo de cultura o de raza interestelar, empezaban a ser muy conocidas por entonces y como muy apreciadas dentro de la literatura. Y mira tú por dónde, a partir de ahí es cuando surge toda la historia de los 716 discos. Bueno, pues ahí lo tenéis, la leyenda de los Dropa. Jesús Callejo y Carlos Canales, que no escatipan ningún tipo de argumento ni de información para los oyentes de La Rosa de los Vientos. Los Dropa, aquel mito legendario ya. Gracias Jesús, gracias Carlos. ¿Me puedo llevar el disco ya? Sí, sobre todo no tropes, no tropes.